Que abramos nuestras Biblias al Salmo 23. Al Salmo 23. Y hoy terminaremos, como les decía, la meditación de este precioso Salmo. Hoy veremos el versículo 4 y el 6. Pero leamos el Salmo completo, amados hermanos, pero siempre haciendo énfasis en los verbos, en la cual como están escritos en el texto hebreo. Salmos capítulo 23, del 1 al 6. Mis hermanos, ya tienen todos abiertos sus Biblias en el Salmo 23. Amén. Salmos 23. La bendita palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor bendiga su palabra. El Señor bendiga su palabra, hermanos. En los dos sermones anteriores, amados hermanos, hemos visto en el Salmo 23 lo que significa que el Señor sea nuestro pastor. Y lo que significa entonces que nada nos falta. Nada nos falta porque Él es nuestro pastor. Es una verdad que se expresa en el versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. La versión Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el texto hebreo dice: nada me falta. Es un presente continuo porque es nuestro pastor. Nada nos falta, amados hermanos, y eso siempre tenemos que recordar. Y el resto del Salmo, entonces, ¿qué es? El resumen de lo que esta verdad nos dice. Es decir, que el resto nos ilustra lo que significa que el Señor sea nuestro pastor, amados hermanos. Por supuesto, nada, cuando uno dice, ¿no? Nada nos falta, y esto siempre repetimos en varias ocasiones, no significa que nunca vamos a vivir, quizás con escasez económica o escasez material, en dificultades quizás, o en problemas, o en luchas, o en pruebas. Pero viendo la luz de las Escrituras, cuando vemos en la revelación de la Escritura, ¿qué nos dice? Que en lo espiritual nada nos falta, amados hermanos. Estamos seguros en el Señor, y eso es lo que las Escrituras nos enseñan, amados hermanos. Tendremos dificultades, tendremos problemas en este mundo, sí, porque el Señor nos afirmó, nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cualquier persona que confiadamente pueda decir: Jesús es mi pastor, ¿por qué lo dice? Porque lo conoce experimentalmente, lo que significa que Jehová o que Cristo es nuestro pastor. Eso tenemos que tener en cuenta. Y hay dos porciones de la Biblia, amados hermanos, que es bien conocido: el Padre Nuestro y el Salmo 23. Hasta los incrédulos lo recitan, lo repiten, lo añoran. Pero vamos a ver que estas dos porciones de la palabra son muy especialmente conocidos en el mundo. Además de la manera magistral en la cual están escritos, amados hermanos, son breves, pero son muy apreciados. ¿Por qué? Porque dan una seguridad que transmite a las personas. Todos anhelan, sí, todos quieren sentir ese descanso, esa paz que nos da estas dos porciones. Pero el hecho de llamarle al Padre, a Dios Padre, o poder saber que Dios, o Jehová, o Cristo es nuestro pastor, el reposo que nos da esas porciones
No todos lo sienten experimentalmente. ¿Y cuál es el problema? Hay dos problemas, amados hermanos. El primero, que el Salmo 23 y el Padre Nuestro se conozcan que aparte del resto de la revelación bíblica. Sí, lo conocen hasta de memoria el Salmo 23 y el Padre Nuestro, pero no lo conocen la demás revelación que complementa a lo que nos dice estas dos porciones. Y el número 2, el problema 2, revela que la necesidad del hombre, hermanos. Revela el problema del hombre. Y voy a referirme primeramente de este segundo punto. Porque el hecho de que estas dos porciones bíblicas sean conocidas y apreciadas universalmente revelan ¿qué, hermanos? La verdadera necesidad del hombre. Precisamente porque nuestra mayor clamor que hay en el corazón, hermanos, un clamor, ¿por qué? Por descansar en Dios. Eso revela, buscan descansar en Dios. El hombre, el corazón del hombre, es decir, el ser, para buscando ¿qué? Reposar en Dios. Pero la persona que está sin Cristo no podrá descansar, no podrá entender estos dos pasajes, o no lo puede vivir, o no lo puede recibir de corazón. Lo paradójico, hermanos, es que su propia maldad, su propio pecado les impide conocer la fuente de agua viva. ¿Qué es la fuente de agua viva? Cristo. Cristo es la única fuente de agua. Buscan saciarse, pero no pueden, porque no lo conocen. Solamente buscan de una manera, se podría decir, efímera, que no buscan experimentar, conocer a Cristo, beber de esa agua viva. Y pretender saciar aparte de Dios es un grave pecado. Y eso es lo que hacen los hombres. Se hacen un Dios no conforme a las Escrituras. Buscan fuera de la palabra, buscan fuera de Dios. ¿Por qué? Por querer saciarse. Y pretenden que saciarse aparte de Dios. Y eso es idolatría, es un gran pecado, hermanos. La idolatría es buscar en otro lugar, aparte de Dios, lo que solo Dios es en Cristo. Y eso es paradójico, amados hermanos, porque Dios ha puesto su testimonio en cada corazón del hombre. Nos dice las Escrituras que su ley está escrita en nuestros corazones. Y el Padre Nuestro, y como el Salmo 23, sean apreciados universalmente, pero este aprecio no es otra cosa, sino que ese grito desesperado de buscar de Dios, o que ya Dios ha puesto en sus corazones. El hombre va a querer buscar a Dios, pero de una manera equivocada. ¿A causa de qué? De su pecado. ¿Y cómo puede ser entonces, mientras que el corazón del hombre anhela descansar en Dios, al mismo también quiera rechazar a Dios? Eso pasa, ¿no? Las personas recitan el Padre Nuestro, repiten el Padre Nuestro o el Salmo 23. Parece que están buscando el descansar en Dios, pero cuando tú le predicas el Evangelio, ¿qué hace? Lo rechaza. Es algo paradójico, ¿no? Primero quieren buscar a Dios supuestamente, pero también rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo. ¿Pero por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. El hombre fue creado con el fin de ¿qué, hermanos? De glorificar a Dios. El hombre fue creado con el fin de darle la gloria a Dios. Y el hombre, su mayor felicidad es Dios, hermanos. Dios. Su mayor satisfacción es darle gloria solamente a Él. Nunca entonces, hermanos, el hombre va a sentirse satisfecho hasta que viva para glorificar a Dios. Nadie va a poder vivir con gozo, con felicidad, solamente es cuando busca glorificar a Dios, hermano. Así fue creado, y esto no desaparece del corazón, incluso en la caída del pecado, en el Edén, hermanos. Lo que desaparece en el corazón es el apetito por Dios. Ya no quiere buscar a Dios. Se ha alejado de Dios. Hay un rompimiento en la comunión que tenía Adán y Eva con Dios a causa del pecado. Desde ahí el hombre cae, y a causa del pecado ya no quiere buscar, más bien quiere alejarse. Como dije, no es paradójico, a veces quieren buscar de una manera equivocada, hermanos.
Lo que desaparece del hombre entonces es el apetito de Dios. El corazón seguirá buscando felicidad, aunque no lo sepa lo que es felicidad. Porque cuando encuentra algo, le parece que es felicidad. ¿Y la gente cómo busca felicidad? Principalmente en lo económico. Pero se da cuenta que eso no les trae felicidad. Y ve después cómo esa felicidad, supuesta felicidad, se desvanece en sus propias manos, hermanos. Pero no podrá saberlo porque el apetito de Dios le ha desaparecido. No quiere buscar a Dios. ¿Y eso por qué? Como dije, porque están muertos en sus delitos. Y en sus delitos están muertos espiritualmente, hermanos. El resultado es que seguirá buscando y probando aparte de Dios, pero percatándose que no va a poder ser feliz. Lo que en un principio le supo bien, que le termina asqueándole. Eso es lo que pasa, hermanos. El anhelo de lo eterno no desaparece en el corazón del hombre, porque, como dije, el hombre nace con la ley en su corazón. No. Ha perdido, sí, la capacidad de buscar de Dios, sí, de disfrutar de lo eterno. Es decir, que ha quedado incapacitado, ¿para qué? Para deleitarse en todo lo que es Dios. ¿En quién? En Cristo, hermanos. ¿Y cómo puedo decir entonces que el hombre ha quedado incapacitado para deleitarse de Dios? Pero sin embargo afirma también que tanto el Padre nuestro como el Salmo 23 son tan apreciados universalmente. Hay una paradoja, ¿no? Es algo paradójico. Están incapacitados de buscar a Dios, pero ¿por qué es tan conocido el Padre Nuestro en el Salmo 23? ¿No es esto algo contradictorio? ¿No es esto una muestra de deseo del hombre por Dios? No, hermanos, sino que es una muestra de la impresión que Dios se ha dejado en los corazones de los hombres. Lo que sucede es que esta impresión es distorsionada a causa del pecado por el hombre mismo, tal punto que incluso de utilizar a Dios como excusa. Ahora me explico por qué. El hombre sabe que tiene necesidad de lo eterno. En el corazón sabe. Sí, el hombre sabe que tiene necesidad de lo eterno, pero como está incapacitado para ver lo eterno, ¿qué hace? Busca sustitutos. Y se llena de Dios al tal punto que buscan excusa y utilizan la palabra para hacerse un Dios. Con el siguiente ejemplo, quizás me van a entender mejor, hermanos. ¿Conoce un testigo de Jehová el Salmo 23? ¿Tiene algún problema los testigos de Jehová en recitar el Salmo 23? ¿Cree un testigo de Jehová que puede encontrar consuelo en el Salmo 23? Creo que todos contestaríamos afirmativamente. Pero el problema es que aún pensando que pueden encontrar consuelo allí, no lo encuentran. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden encontrar como nosotros encontramos en esos dos pasajes? Porque ellos no pueden aceptar que ese pastor que está en el Salmo 23 es Dios, Jehová. Ellos no pueden aceptar que sea Jesús, el Hijo de Dios, igual al Padre en deidad, igual al Padre en poder, el Hijo eterno del Dios eterno. Por lo tanto, el consuelo y descanso para ellos no está asegurado, hermanos, porque se han hecho un Dios diferente a la de las Escrituras, a lo que Dios se ha revelado. No puede ser aplicado que experimentalmente en sus vidas, porque han distorsionado a causa de su pecado, Así que el Dios que ellos llaman Dios no es el Dios de la Biblia y tampoco es el Dios, el pastor que vemos en el Salmo 23. No es su Padre, porque la única forma de nosotros llamar Padre a Dios es ¿por qué? Por Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, que se encarnó. Nosotros no podemos llamarle al Padre fuera de Cristo. Por eso la Iglesia Católica Romana también, por más que ellos repiten el Padre Nuestro y tengan una doctrina ortodoxa de la Trinidad, tampoco pueden aplicar esa verdad del Padre Nuestro en sus vidas.
No es una oración que puedan experimentar personalmente, aplicada en sus almas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos a Dios no pueden llamarlo Padre. ¿Por qué? No pueden llamarle Padre. ¿Por qué? Porque en su maldad han decidido poner otros sustitutos para acercarse a Dios. Otros sustitutos además de Cristo, como María y los santos. Ponerlos como intercesores, como intermediarios entre Dios y ellos. Y al hacer ello, se han descalificado, amados hermanos, a sí mismos y se han extraviado del único camino al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros podemos llamar Padre confiadamente, solamente es por Cristo, hermanos, no por nadie más, no ni por María, no ni por los santos. No, hermanos, no nos olvidemos de ello. Así que para ellos entonces Dios es solo una excusa, y la verdad que encontramos en la palabra de Dios, en estos dos porciones de la palabra, como el Salmo 23 y el Padre Nuestro, no pueden ser conocidas experimentalmente en ellos. No pueden ser aplicadas para su alma. Y ese es el problema número uno que se ha mencionado hace un momento. Cuando estos textos, amados hermanos, el Padre Nuestro y el Salmo 23, tan conocidos, tan aclamados y tan recitados, se conocen aparte de la revelación bíblica, no se va a aceptar porque no son, o por lo tanto no van a poder disfrutar los tesoros que se encuentran en estas dos porciones. No lo van a disfrutar. Así que el hecho de poder llamar a Dios Padre, o poder saber que Dios es mi pastor, a nosotros que estamos en Cristo nos da un aliento, nos da un descanso, nos da un reposo, amados hermanos. Y cuando me refiero a conocer experimentalmente, hermanos, esta verdad, me refiero que a conocer la Escritura que enseña, interpretada adecuadamente y correctamente. ¿Y será que nosotros experimentamos o conozcamos la palabra del Señor experimentalmente, o podamos nosotros interpretarla correctamente? ¿Será por nuestro conocimiento, porque somos más sabios que ellos? No, hermanos, solamente es por su Espíritu, por la gracia del Señor. Por eso que nosotros podemos conocer experimentalmente este cambio que nos transforma. Los reformadores decían: el Dios que justifica es el Dios que santifica, haciendo alusión a aquellos que hemos creído a Cristo. ¿Para qué? Para salvación, que experimentamos en nuestra vida. Gradualmente, nuestra santificación, por eso es progresiva. ¿Somos santos delante del Padre? Sí, pero nuestra santificación es progresiva. Si bien estas palabras, estas porciones de la palabra de Dios son conocidas universalmente, hermanos, solo unos pocos, y solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, las conocen muchos o pocos verdaderamente, y son experimentalmente en sus corazones. Así pues, todos los beneficios que encontramos en el Salmo 23, resumidos en el versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me falta, se aplican exclusivamente, amados hermanos, ¿a quiénes? A aquellos que están en Cristo. Fuera de Cristo, nadie puede experimentar este gozo que nos da este Salmo 23, amados hermanos. Nada me falta, es una verdad que todo cristiano debe sentir, debe experimentar. ¿Y qué implica esto? Implica que tenemos reposo. Nuestra alma, amados hermanos, ya no va buscando aguas para calmar la sed. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Sabemos lo que es disfrutar de una conciencia limpia. También implica que cuando pecamos, nuestro pastor nos restaura, hermanos. Nos limpia y nos levanta. Y todo esto lo hace nuestro pastor para la gloria de su nombre. Solamente para la gloria. Y para nuestro gozo en Él. Y eso hemos visto en el versículo 1, 2 y 3. Volvamos a leer, amados hermanos, por favor, el versículo 4.
Entrando ya en la predicación, en el texto, amados hermanos, dice, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En la vida cristiana hay valles oscuros en la cual pasamos, valles de sombra de muerte, como dice este salmista. Esta expresión es una forma de referirse a qué, hermanos, a dificultades y a las adversidades por las que todo creyente pasa. Como ovejas del pastor, podemos atravesar, hermanos. No tengan duda que van a atravesar. Aunque, como dice David, aunque atraviese por momentos oscuros de mi vida, por momentos oscuros que sí llegarán en nuestra vida, habrá periodos que en nuestra vida que van a parecer que estamos pasando por una espesura de oscuridad, de tinieblas. ¿Y cuánto durará eso, hermanos? ¿Cuántos valles de sombra muerta atravesaremos? No lo sabemos. No lo sabemos, amados hermanos. No se nos ha dicho ni la duración ni tampoco la frecuencia con la cual nosotros pasaremos por ese valle de sombra de muerte, hermanos. ¿Cómo puede ser cuestión de días quizás? A veces las dificultades se pueden prolongar por muchos años. El Señor pone el comienzo y también pone el fin. Y también es Él quien determina la intensidad de estos. En muchas ocasiones estos valles oscuros suelen durar, amados hermanos, hasta que cuando la muerte cede el paso de ¿qué? La realidad gloriosa del cielo. Muchos hermanos pasan enfermedades que les llevan a muerte, sí, pero sienten una paz, un gozo, porque saben que están en Cristo. Eso es un valle de sombra. ¿Qué pasa, hermanos? Muchas veces estos valles oscuros son una enfermedad que acompaña a la oveja hasta la tumba. Sí, una situación quizás económica, en lugar de mejorar, hermanos, en lugar de mejorar cada día, hermanos, quizás estamos en deudas acumulándonos en nuestra cuenta. Quizás un hogar cuando debe ser un remanso de paz, se parece más a una trinchera, porque quizás un hijo que no conoce a Cristo es rebelde, que no quiere entender, que no quiere escuchar. Un hijo que no conoce a Cristo y que cada día que pasa su corazón se endurece y rechaza cada vez más y más a Cristo. Es un valle de sombra también que pasamos, hermanos. Todos estos pueden ser valles de sombra de muerte, pero sin lugar a dudas, hermanos, estos momentos más tenebrosos o los más oscuros, ¿saben cuáles, hermanos? La oscuridad espiritual, el decaimiento espiritual. ¿Por qué estas tinieblas son los más densos o los más oscuros, hermanos? Porque Dios parece que no está a nuestro lado. Su mano pesa sobre nuestra alma, como pesaba cuando David pecó, cuando no se arrepentía de sus pecados. Su mano pesa sobre nuestra alma, hermanos, la mano de Dios, un sentido del desagrado y el abandono de Dios, ya sea que a causa de nuestro pecado, o por las mentiras, o por los dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros. Ahora bien, hermanos, sea cual sea el valle de sombra de la muerte que estamos pasando, nuestro consuelo proviene no de las circunstancias, hermanos, no de las circunstancias o de nuestros sentimientos, sino viene el consuelo, el gozo, hermanos, de la verdad de la palabra de Dios. Por eso vuelvo a leer el versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muchas veces este valle de sombra de muerte, estas tinieblas son tan profundas y oscuras, amados hermanos, que parece nublarse nuestra vista, pero gracias a Dios que nosotros no caminamos por vista, sino por fe.
Caminamos por fe en la verdad de la palabra. Así que cuando Satanás nos susurra al oído, quizás diciendo, Dios te ha abandonado. ¿Por qué? Porque ya se cansó de tus pecados, ya se cansó de tus debilidades. Cuando Satanás quizás nos susurra en el oído, dice, Dios te ha abandonado, porque si no, no estarías pasando. Y lamentablemente, en muchas iglesias, podría ser entre comillas, que enseñan eso. En esos momentos, cuando venga el acusador, el padre de mentira, a susurrar en los valles de sombra de muerte a tu oído, amados hermanos, recuerda tu alma, amado hermano, como lo dijo los hijos de Coré, recordando el mástil del Salmo 42. Acompáñenme, por favor, hermanos, al Salmo 42. Quiero que lean conmigo lo que estos hermanos, los hijos de Coré, cuando Satanás está susurrando y acusándote, recuerda tu alma, lo que los hijos de Coré dijeron, cantaban en el Salmo 42 del 1 al 11. Dice la bendita palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de cada día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por las opresiones del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Esa debe ser nuestro cántico también, amados hermanos. Cuando Satanás, el acusador, el padre de mentira, venga en los valles tenebrosos por los que quizás estás atravesando y te susurra al oído con sus falsedades, voltea a mirar el Salmo 23. Dile a tu alma: no tienes que temer, alma mía. No tienes que temer, alma mía, aunque estás en estos valles oscuros. El Señor ha prometido estar contigo. Nada nos faltará. No temas, no tienes por qué temer, alma mía, ya que el pastor nos anunció los valles de sombra de muerte, por las que nosotros atravesaríamos. No debemos temer, hermanos. Él prometió estar aquí, está con nosotros, hermanos. Él no miente. No tiene por qué temer, no tienes por qué temer, alma mía. Cuando Satanás, el acusador, el padre de mentira, venga también en los valles de sombra, cuando estás atravesando y te susurra en los oídos con sus falsedades, voltea a mirar, amados hermanos, a Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que todas las cosas... Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dile a tu alma: no tienes que temer, alma mía. Esto ayuda para tu bien y redunda en la gloria de Dios. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Eso es para la gloria de Dios. Te ayuda para tu bien. Eso di a tu alma.
Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, alma mía, al Calvario. Mira la oscuridad que vino sobre nuestro pastor. Mira su angustia, mira la angustia de su alma. Mira, alma mía, su clamor. Mira el abandono paternal por causa de nuestros pecados. Mira, alma mía, su sangre. Mira, alma mía, el precio de nuestra redención. Mira, alma mía, que hemos sido comprados por Él. Somos precio de sangre. Mira, alma mía, que le pertenecemos. Y Él no nos abandonará, no abandona sus ovejas. Ese es nuestro buen pastor. Acuérdate, alma mía, que Él es nuestro buen pastor. No temas, dile, alma mía, y Él está aquí con nosotros mientras avanzo por ese valle oscuro, mientras avanzas por ese valle oscuro, tenebroso de muerte. Su vara y su callado te infunden aliento. Su vara, su callado. ¿Para qué nos quiere decir con vara y callado, hermanos? Ahora, hermanos, y a propósito de la vara y el callado del pastor, dice un comentarista que la vara era un palo que se llevaba en la cintura, mientras que el callado era un implemento para caminar, que también servía un arma en momentos de necesidad y se usaba para guiar y controlar las ovejas. Eran herramientas tradicionales de un pastor. Hay otro comentarista que dice que la vara a veces se le incrustaba o se le ponía en un extremo un tipo de metal para que sea más letal, para que pueda enfrentar a los depredadores de las ovejas. En este caso, la vara servía principalmente como instrumento ¿de qué? De defensa. Y el callado servía como instrumento para guiar a las ovejas. La vara tenía la mente de nuestros enemigos y el callado tenía la mente en las ovejas. En el comentario del pastor Charles Spurgeon, en el del Salmo 23, aunque no es de su autoría, amados hermanos, sino que esta se encuentra en el pie de página, quizás realizadas por el editor, dice, comienzo la cita: la vara y el callado de los orientales eran con independencia de sus funciones prácticas, símbolos transmisores de la habilidad y la valentía de cada pastor. Solían grabar en ellos, tallando la madera, memoria de las batallas que su propietario había librado en defensa de su rebaño. Y hacían una marca en cada uno de los animales salvajes que habían dado muerte con ellos. Del mismo modo que algunos pilotos en el siglo XX pintaban en su fuselaje de los aviones que habían derribado. Si esto es verdad, entonces podemos comprender por qué David, amados hermanos, decía que la vara y el callado del pastor nos infunden aliento. David, como pastor, se había enfrentado ¿qué? A depredadores. Se había enfrentado y los mató con David, cuando fue a enfrentarse a Goliat, le dice a Saúl, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Nosotros sabemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venció a nuestro enemigo allá en la cruz.
En la cruz del Calvario, sobre el madero, quedó registrada la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, sobre su enemigo, el diablo y el imperio de la muerte. Para ser alentados en el valle de sombra de muerte, tenemos que decir a nuestra alma nuevamente: alma mía, mira la vara y el cayado de tu pastor, mira la victoria grabada en la cruz. Recordarnos, hermanos, la obra de Cristo. Mira su victoria grabada en la cruz. Tu peor enemigo ya fue derrotado, ya fue vencido. Aliéntate, alma mía, tenemos ¿quién nos defiende? Tenemos que recordar, hermanos, en un artículo publicado por James Wallace, un periodista, amados hermanos, que entrevistó a un pastor de ovejas, quien conocía bien la cultura de los pastores hebreos acerca del valle de la sombra de muerte. Muchos se preguntan, ¿existía ese valle de sombra de muerte? Existía, hermanos. Y comienzo la cita. Dice: durante muchos años se creía que esta figura de valle de sombra de muerte era simplemente un concepto alegórico utilizado por David para referirse a la muerte física. Sin embargo, hoy sabemos que existe entre Jericó y el Mar Muerto un desfiladero conocido como el valle de sombra de muerte. Recientes investigaciones en las antiguas costumbres de los pastores israelitas han demostrado que los antiguos pastores judíos lo conocían y los utilizaban para la transhumancia. ¿Qué es transhumancia, hermanos? Era que el pastor tenía que trasladar de un lugar a otro lugar a su rebaño. Continúa diciendo la cita: se encuentra situado al sur de Jericó, en dirección al Mar Muerto, y tiene unos 7,5 kilómetros de largo. Sus paredes de roca alcanzan en algunos lugares 500 metros de altura, y en algunas partes del camino tiene tan solo 2 o 3 metros de ancho. Hay recodos en los que el espacio útil es tan estrecho que las ovejas siquiera pueden darse vuelta. Además, es extremadamente peligroso porque está lleno de hendiduras y de barrancos. Las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en Palestina hacían necesaria la transhumancia. O sea, pasar por el valle de sombra de muerte era necesario porque les obligaba el clima. Y ellos tenían que pasar por ese valle de sombra de muerte. Continúa la cita y dice: y esto obligaba en tiempos de David a la mayor parte del rebaño a tener que atravesar este valle por lo menos una vez al año. Durante el día, tengan en cuenta, durante el día era imposible cruzarlo debido a ¿qué? Al calor irresistible que había en ese lugar. De modo que tenía que hacerse o bien al despuntar el alba, o sea, al amanecer antes que el sol salga, o bien que al anochecer. Y esto aumentaba ¿qué? Sustancialmente el peligro. Aunque no había ninguna ley establecida, parece ser que debido a la falta de luz existía el acuerdo verbal entre los pastores de que los rebaños debían atravesarlo de una dirección en las horas de la mañana y en la otra al atardecer. El pastor usaba entonces con habilidad su cayado como herramienta persuasiva para forzar ¿qué? A las ovejas a caminar y saltar las hendiduras y evitar que se acerquen al precipicio. A pesar de ello, era fácil que una oveja resbalara y quedara colgada en una hendidura a 2 o 3 metros del camino. Cuando sucedía esto, el pastor con su cayado rodeaba el cuello de las ovejas grandes o el cuerpo de las pequeñas y la tiraba de ellas, levantándolas y ayudándolas a regresar al camino. Fin de la cita. ¿Recuerdan las palabras de tu pastor?
de tu pastor. Recuerda las palabras, oh alma mía, cuando dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, no es nuestra valentía la que nos ayuda a sobreponernos en estos momentos cuando pasamos por valle de sombra de muerte, sino que la presencia del Señor. La presencia del Señor con nosotros cuando atravesamos nos hace que no desfallezcamos, hermanos, que nos levantemos. Los valles de sombra de muerte la vamos a atravesar. Por más que nosotros podamos caer quizás en una hendidura con el peligro de perecer, pero nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, con su cayado es quien nos levanta. Aquí entonces tenemos la razón por la cual David dice: no temeré en valle de sombra de muerte. La vara y el cayado del pastor le alentaba, hermanos. Así también a nosotros nos debe alentar la vara del pastor. El cayado nos debe alentar. La vara era una muestra de las victorias previas de su pastor y de la defensa de su pastor si algún peligro se avecinaba. Y su cayado era entonces ¿qué? La muestra de que a causa de sus torpezas de las ovejas, a causa de nuestras torpezas como ovejas en el valle de sombra de muerte, Él las levanta. Nuestro pastor, nuestro gran pastor, nuestro buen pastor nos levanta, hermanos. Ahora, David pasa en el versículo 5 de la imagen del pastor que ya nos ha explicado, pasa a la imagen del anfitrión y que con ello culmina el Salmo 23. Salmos 23, capítulo 23, versículos 4 al 5. Aunque ande de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí en este versículo, amados hermanos, tenemos la imagen de ¿qué? De un banquete. Un banquete que en ella, el anfitrión, ¿quién es? Dios. Y el convidado, el invitado, ¿quién es? David, como oveja. Ahora bien, esta invitación al banquete, el aderezar mesa para alguien, no es una simple comida, una invitación a comer, sino que en las culturas antiguas, amados hermanos, dichas invitaciones, además de ser un gesto de hospitalidad, era que un gesto de celebración de un pacto, porque entrañaba la celebración de un pacto. Los pactos eran celebrados con banquetes de por medio, hermanos. Ahora, no siempre que había una hospitalidad de este tipo, había un pacto, claro que sí. Pero el hecho de que sea en presencia de los enemigos, de sus enemigos, como dice acá el que adereza la mesa, significa que los enemigos del salmista también pasaban a ser ¿qué? Enemigos de ¿quién? Del anfitrión. Por lo tanto, aquí hay más que una comida, hermanos. En el versículo 5 hay una alianza donde los enemigos tuyos vendrán a ser mis enemigos. Por lo tanto, se establece en el banquete y se confirma la amistad entre el anfitrión y el invitado. En otras palabras, tus enemigos vienen a ser los enemigos del anfitrión. ¿Cómo estaba estableciendo esta amistad? Por medio de un banquete en presencia de sus enemigos. Por tanto, haciéndoles los enemigos del invitado. Los otros elementos, el aceite y la copa rebosando, apuntan tanto a la generosidad del anfitrión, pero el elemento importante a resaltar, amados hermanos, es el establecimiento del pacto. El vínculo de amistad
El vínculo de amistad que en este caso era entre Dios y David. ¿Tenemos elementos en la palabra de Dios para confirmar esto? Sí. De hecho, cuando están rociando la sangre en el antiguo pacto, miren lo que dice la Escritura. Vayamos por favor rápidamente a Éxodo capítulo 24, versículo 8 al 11, para poder entender qué es lo que nos quiere decir este pasaje, hermanos. Éxodo capítulo 24, versículo 8 al 11. Dice la bendita palabra. Éxodo 24, del 8 al 11. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Esta comida, este banquete que señalaba la amistad en la que habían entrado con Dios, ¿en virtud de qué? De un pacto. Dios no los había exterminado a ellos, porque ellos ya no eran sus enemigos, sino que podían comer en presencia de Dios sin ser destruidos por la amistad que Dios les había concedido, hermanos. Gracias de Dios. Cuando el Señor también instituye la cena del Señor, en ese banquete, el cual convidó a sus discípulos, la cena que apuntaba al sacrificio que haría en la cruz, al derramamiento de su sangre del nuevo pacto, nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, el 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando nosotros, amados hermanos, celebramos la cena del Señor, como el día de hoy providencialmente vamos a celebrar la cena del Señor, esta cena que Él mismo instituyó, recordamos su muerte, su sacrificio en la cruz, amados hermanos, el derramamiento de su sangre, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, y también recordamos que el banquete que tendremos nuevamente con Él. El comentarista William Hendrickson, comentando de este versículo 29 de Mateo 26, dice: beber vino nuevo en el reino de mi Padre, con toda probabilidad, debe interpretarse como un símbolo de la gloriosa reunión y las festividades sin fin que esperan a los hijos de Dios en la vida venidera. ¿Y por qué tendremos estas festividades con Él, hermanos, sin fin? ¿Por qué podemos celebrar la cena del Señor? ¿Por qué estamos invitados a ese banquete? ¿Qué muestra ese banquete? Podemos venir a Él porque nos ha reconciliado consigo mismo por medio de su muerte en la cruz. Ya no somos sus enemigos. Ya no somos sus enemigos, sino que sus amigos. Por lo tanto, amados hermanos, la cena del Señor apunta y confirma esa amistad que tenemos con Él a causa de la sangre derramada de Cristo. Solo por Cristo que nos reconcilió ante el Padre, hermanos. Cristo. Este buen pastor es nuestro pastor y podemos llamarle con toda confianza y referirnos acerca de Él. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor por lo que hizo por nosotros en su vida y en su muerte.
Y la conclusión del Salmo 23 entonces dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por supuesto que será así, hermanos, que es así, y será para todos aquellos que somos ovejas de Cristo. Por la obra de Cristo, entonces podemos nosotros entrar confiadamente a la presencia del Señor. Nuestra enemistad ha quedado ya atrás. Ya no somos enemigos. Él nos ha unido a Él, por lo tanto la misericordia y el bien nunca se apartará de nosotros. Qué seguridad nos trae, qué tranquilidad, qué gozo nos trae esto, hermanos. Que la misericordia, que el bien nunca se apartará de nosotros. Nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Así que aunque el Salmo 23 y el Padre Nuestro sean conocidos mundialmente o generalmente, hermanos, estas porciones sean conocidas, muy conocidas, muy repetidas, o muy aclamadas o recitadas, no se pueden aplicar a toda la gente, hermanos. No lo pueden decir con ese entendimiento que un creyente lo hace, pero solamente por la gracia del Señor. No pueden aplicarlo en su alma sin antes no mirar a Cristo en la cruz. No pueden aplicarlo a su alma sin antes la obra de Cristo en la cruz no sea aplicada en su alma, hermanos. Si no han creído en Cristo para su salvación, no pueden llamarle Padre. Si no ha creído en Cristo para su salvación, no pueden llamarle que Cristo es su pastor. Pero para los que hemos creído, hermanos, para los que hemos confiado en el Señor y confiadamente ahora decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gozosos, cuando estemos pasando por valles de sombra de muerte, no debemos temer, hermanos. Vayamos a las Escrituras, que es nuestro consuelo en estos momentos difíciles que podamos estar pasando. Vayamos siempre a recordar el Salmo 23. Recordemos el Padre Nuestro, pero no solamente como una repetición como hacen los católicos romanos, hermanos, no, sino experimentalmente, porque hemos creído en nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Para terminar, hermanos, leamos por favor este Salmo 23. Que el Señor también les dé convicción a aquellos que aún no conocen a Cristo experimentalmente. Quizás lo conozcan intelectualmente, sí, en su mente, en su cabeza, sí, pero no lo conocen en el corazón. No han puesto su fe en Él. Que sea la oportunidad este día para que también busquen su salvación. No dejen pasar más días, más tiempo. No dejen pasar más tiempo, hermanos. Salmos capítulo 23. Leamos todos los hermanos. Quiero escucharlos, por favor. Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar.